Hola, ¿qué tal? Buenas, mi nombre es Samuel Alejandro Key Salamanca y en esta presentación vamos a responder a esta incógnita que nos dice, ¿es Venezuela realmente pobre? ¿Se puede considerar un país pobre o un país próspero? Y toda esta incógnita la vamos a responder según el libro de estos grandes economistas, en este caso me refiero a Acemoglu y Robinson, este libro se llama Why Nation Fails, en español se diría como ¿por qué las naciones fallan? En otras palabras, vamos a enviarle estas preguntas, o sea, vamos a enviarle el PDF de este libro y vamos a decirle a una IA que nosotros escojamos que si realmente, según lo que dice en este libro, se podría considerar Venezuela pobre o un país próspero. Y va a ser interesante esta comparación porque yo como venezolano voy a poder decir si realmente es acertada esta visión de Acemoglu y Robinson sobre Venezuela, porque yo lo he vivido y sé cómo es la situación allá, ¿no? Ya pasando de lleno con el video, primero vamos a decir que ya escogimos, en este caso se escogió Perplexity Artificial Intelligence, debido a que realmente mostró mucha coherencia en sus argumentos, no mostró líneas de argumentos, sino párrafos extensos y realmente la flexibilidad que mostró era muy buena, aparte de que me ofreció un paquete premium por tan solo ser estudiante, o sea, por tan solo registrarme y verificar que sí soy estudiante, en este caso de Leutec, así que por eso la escogimos. Ya pasando por la primera premisa y la premisa más importante que le pasamos a esta IA, le dijimos lo siguiente, este libro que te pasé, por favor, léelo e interprétalo y en base a la información propuesta en el libro, respóndeme la siguiente pregunta. ¿Es Venezuela un país próspero o pobre? ¿Por qué? Y según lo propuesto en el libro. Yo en este momento pensé de que, bueno, no tenía mucha fe, dije, oye, tal vez se va a bloquear o realmente tuve que fraccionar perdónenme, tuve que fraccionar esta pregunta en varias, pero no, realmente me respondió muy bien. Y antes de pasar a su respuesta, quería mencionarles este pequeño inciso donde este libro realmente va a eliminar estas teorías, o sea, como en todo, siempre hay teorías primarias para explicar ciertos problemas. En este caso, para explicar por qué las naciones fracasan, mayormente se manejan teorías de por la geografía, por la cultura, por lo cultural del país o por la complejidad. En este caso, las teorías por geografía lo que dicen es que según dónde esté ubicado este país, es más propenso en fracasar o ser pobre que en otro, que lo cual realmente es bastante falso y por eso lo eliminan, porque, por ejemplo, dando un ejemplo bastante simple, hay departamentos en México que son fronteras con Estados Unidos, o sea, son prácticamente el mismo relieve, lo mismo todo, la misma zona geográfica. Sin embargo, estas zonas límites entre México y Estados Unidos son distintas, o sea, siendo México un país bastante donde siempre, o sea, se ve bastante pobreza, es bastante precario, en comparación con esta frontera con Estados Unidos, por ejemplo, Texas o Arizona, que la vida es totalmente distinta. Ya por ahí los autores nos dicen que esa no, tal vez no sería la mejor respuesta, la parte cultural, donde varios autores mencionan de que tal vez según la cultura, un país es más propenso a ser pobre o menos, lo cual tampoco no va por ahí según Acemoglu y Robinson. Y la otra teoría que manejan bastante y que también no la van a, o sea, no la van a poner como respuesta porque fallan los países es el tema por complejidad o por ignorancia, le digo yo. En el libro le dicen por hipótesis de la ignorancia, por así decirlo, donde mencionan de que no es que los países, no es que los políticos, aquellas personas que rigen un país o los mismos ciudadanos sean malos o no sepan o intenten, en este caso los políticos, hacer las cosas mal, sino que es más que todo por ignorancia. Es decir, que es tan complejo tal vez como hacer próspero el país que por más que lo intenten, no logran, ¿no? Que esta teoría se puede rebatir bastante fácil debido a que si eso fuera, o sea, fuera por la ignorancia, con tan solo educarlo a estos políticos, hasta los mismos ciudadanos, se podría hacer próspero un país, pero realmente sabemos que en la práctica no es así. Ahora pasando ahora sí a lo que nos dijo realmente la IA, a nuestra pregunta en base a lo que dice el libro, es que realmente el libro se va a basar en responder a por qué fallan los países debido a las instituciones. Es decir,
a que, según Acemoglu y Robinson, existen dos tipos de instituciones, las instituciones extractivas y las instituciones inclusivas. Recordemos que un país conforma distintas instituciones, ya sean políticas o económicas. Estas instituciones son la base del país. Por ende, si fallan estas, evidentemente el país también va a fallar. En este caso, las instituciones extractivas, que ya en un primer momento lo que es extracción es como extraer claramente o vamos a decir, vamos a recoger o minar algo, ya sabemos que este tipo de instituciones lo único que van a priorizar es beneficiarse del país. Es decir, estas instituciones son controladas, mejor dicho, por un grupo pequeño de personas que vamos a decirle que son como la élite, y estas personas lo único que hacen a través de estas instituciones políticas y económicas es extraer la mayor cantidad de beneficio del país para beneficiarse ellos mismos. Es decir, no es que lo distribuyen, no es que es para el pueblo, no es que, vamos a decir, se quedan con una parte y dan otra parte del pueblo. No, es todo para ellos y lo concentran. O sea, son bastante rígidos. Es ellos nada más y más nadie. Obviamente, cuando digo un grupo pequeño, no estoy hablando de 3 personas como la imagen, sino cientos, o sea, miles de personas, pero en comparado a los millones que viven en un país, obviamente es un grupo, es una minoría, ¿no? Y este es el caso de Venezuela. Por ende, ya podemos decir que la respuesta de la IA fue que obviamente Venezuela se puede considerar como un país próspero, como un país pobre y no próspero. ¿Por qué? Porque realmente sus instituciones, las instituciones dentro de este país, son todas del tipo extractiva. Es lo que más abunda ahí, y yo como venezolano puedo dar la certeza que es así. Ya abundaremos, ya vamos a profundizar un poquito más, y los otros tipos de instituciones son las instituciones de tipo inclusivas, que es algo característico para los países que se pueden considerar prósperos. Ya como su propio nombre lo dice, es instituciones inclusivas, es decir, que van a incluir a un grupo grande de personas. En otras palabras, estas instituciones políticas, económicas, los beneficios que extraen obviamente del país se reparten de todos. Obviamente no de la misma manera, porque ya eso sería como que todos van a recibir lo mismo, no es así. Obviamente es uno más que otro, ¿no? No es lo mismo lo que va a ganar, no sé, un gerente de un banco grande al dueño del banco grande o el gerente, ¿no? O sea, no. Pero todos se benefician. Es decir, no es que lo controlan, una élite pequeña y ellos hacen lo que quieran con todo, no. Es que como que hay cierta jerarquía en cada institución, y por ejemplo el presidente, que es la cara de un país, no va a poder quitar esta soberanía a estas instituciones o concentrar todo eso, algo que sí podría pasar en la extractiva, ¿no? Entonces, aquí siempre en el libro hacen esta similitud entre Estados Unidos e Inglaterra, que son países prósperos porque tienen este tipo de instituciones inclusivas, contra mayormente Latinoamérica, África, que tienen este tipo de instituciones extractivas. Ahora, yo como venezolano quisiera abundar un poquito más a lo que menciona, o sea, ya les mencioné lo que dice la guía, y yo les voy a decir que es cierto lo que menciona y que la teoría de Robinson está de manera correcta a la situación de Venezuela. Y es algo interesante porque en el propio libro menciona a Venezuela como un país que está dentro de un círculo vicioso, está como en una trampa de la pobreza. ¿Pero por qué? Porque no es que sea un país pobre como tal, o sea, tiene recursos, y principalmente todos sabemos que tiene recursos del petróleo, que, wow, imagínense, vean los que están por allá por Qatar, que también tienen petróleo y son increíblemente ricos. ¿Qué pasa? Que estas instituciones extractivas, como lo controla este grupo pequeño del gobierno, obviamente se han vuelto muy ricos por eso, pero no han dado nada al país, haciendo de que empobrezca claramente. Ahora, todo comienza desde Chávez, que obviamente es este régimen donde hace que este país se vuelva real, o estas instituciones se vuelvan muy extractivas. Todo parte de que él es militar, ya podemos saber de que siempre ha estado dentro de estas Fuerzas Armadas. Yo en lo personal pienso de que las Fuerzas Armadas realmente es la voz de un país. ¿A qué me refiero? Si un grupo de personas pequeñas, o en este caso que fue el presidente,
puede controlar o puede manipular o puede concentrar obviamente ese poder de las Fuerzas Armadas, ya puede controlar el país entero porque las armas están ahí con los militares. Entonces, si se confabulan con ellos, ya no hay nada que hacer, ¿no? Una de las cosas más interesantes que hizo este gobierno, que obviamente hizo que el país se empobreciera totalmente, es la expropiación de empresas privadas y va acorde con lo que dice la IA y lo dice a Simon Robinson, de que está haciendo de que no haya libertad, no haya jerarquía en estas instituciones, sino que todo lo controle su gobierno. ¿Por qué? Porque cuando él entra al gobierno dice, ¿sabes qué? Estas petroleras grandes que no lo maneja el gobierno, sino recibió una parte, él dice, no. ¿Sabes qué? Yo te lo voy a hacer como esta compra forzosa, yo voy a empezar a manejar la producción de petróleo. Eso hizo obviamente que ellos controlaban eso, el pueblo no sabía cuánto se vendía, cuánto no, y obviamente ellos podían hacer lo que ellos quieran, venderlo, ganarse esa plata y no darle nada al pueblo. Otra cosa muy importante fue lo que hizo que a través de políticas ineficaces se fue ganando al pueblo más humilde. ¿A qué me refiero? Empezó a dar bonos a aquellas personas pobres que tuvieran más hijos, o sea, una pensión por mayor cantidad de hijos, lo cual es totalmente ineficiente. Empezó a construir este edificio o hacer propuestas en las escuelas que aparte de, por ejemplo, una propuesta para un colegio, voy a dar $100,000 o eso es lo que él decía, al final de esos $100,000 solo llegaba a 5,000. O sea, ya había corrupción y encima eran ineficaces estas políticas. Sin embargo, como lo hacía tan bonito, tan prometedor, estas personas más pobres se fueron, o sea, se fue ganando estas personas que realmente no veían la realidad y obviamente digo que es ineficaces porque no sirvieron. Ahorita actualmente no sirvieron para nada y aparte de eso es que el tema es que no entendió el por qué eran pobres, algo que pasa en repensar la pobreza y ellos lo mencionan, de que, oye, no puedes hacer políticas si no entiendes la situación que están en esos pobres, si no entiendes, si no te sumerges. Entonces, ya por ahí fue otra de sus grandes, vamos a decirle, algo que destacó mucho. Y lo más importante que podemos ver aquí a la izquierda es que concentró todos los poderes. A medida que fue aumentando los años de su gobierno, fue concentrando el poder legislativo, tanto los ministerios, todo lo fue controlando con pequeñas personas, o sea, todos estaban confabulados. Importantísimo, llegó a controlar y controlan actualmente el Congreso de la República, es decir, el presidente del Congreso de la República es uno de sus manos derechas, que en este caso es Diosdado Cabello, me refiero, la fiscalía, el sistema electoral de la institución electoral mejor que rigen el tema de las votaciones para el presidente, lo maneja este gobierno. Por ende, no, o sea, por eso es que se confabulan y no se ha podido sacar este régimen dictatorial porque ya hasta falsifican estos sistemas de votación. O sea, ya el pueblo no puede hacer nada. Y toda esa concentración de poderes se pudo, primero porque era militar, pudo primero entrar desde adentro y también porque el pueblo tuvo esta aceptación del pueblo, el pueblo no reaccionó a tiempo. Debido a eso nació lo que podemos ver aquí arriba, el nacimiento de los enchufados. Los enchufados, en un idioma venezolano o una jerga venezolana, son aquellas personas que están del lado del gobierno, es un grupo muy pequeño que están confabulados con el gobierno y obviamente les dan una parte de este dinero que roban o que tiene el país y son las personas que mandan en estas instituciones, ¿no? Ya no es que, por ejemplo, el presidente de la institución electoral no es que sea una persona profesional, que sea la persona más adecuada para el puesto, sino es, vamos a suponer, el primo de Chávez. Es algo así. Todo se empezó a regir por afinidad, mira, yo te apoyo, Chávez, ya, sí, me vas a apoyar, estás confabulado, ven, vas a ser presidente, ministro, o sea, ya no había algo por meritocracia, ¿no? Ahora, otra premisa que yo le coloqué a la IA fue la ignorancia o la falta de actuar del pueblo venezolano no podría ser otra causa de la pobreza del país. Y esto yo lo digo y va mucho que ver con lo que dije acá, aceptación del pueblo más humilde a través de políticas ineficaces. ¿Por qué? Porque el pueblo pudo haber reaccionado. Algo que menciona el libro es que
un país puede pasar de estas instituciones extractivas a inclusive a través de revoluciones. Claro el caso de, por ejemplo, Francia con la Revolución Francesa, Inglaterra con la Revolución Gloriosa, o sea, estas instituciones extractivas siempre han estado. Ejemplo, Latinoamérica nació desde eso, ¿no? Pues España, los colonos eran eso, instituciones extractivas que solo querían sacar beneficio del país. Ahora, a través de estas pequeñas, de estas grandes revoluciones, se puede cambiar la forma del país pasando de extractivo a inclusivo. Sin embargo, la ignorancia llegó a este pueblo venezolano porque aceptaban a Chávez, se los ganaba, o sea, se ganó mucho al pueblo más humilde y por ende, obviamente, las primeras elecciones sí la ganaba de forma correcta porque tenía mucha aceptación. A lo que voy es, el pueblo venezolano reaccionó muy tarde, reaccionó recién, les podría decir yo, a partir del 2016, donde se dio grandes manifestaciones, donde ya sí salían a marchar más de 100.000 personas, pero ya era muy tarde, porque ya este gobierno tenía, o este pequeño grupo de élite, ya tenía todo concentrado, tenían las fuerzas, tenían las armas, tenían todo, o sea, era como tú salías a marchar en el 2016 y tú ibas sin nada de forma pacífica, mientras que te esperaban 100 militares, pero todos con armas de gran calibre. Por ende, ya no podían hacer nada. Por consiguiente, yo considero desde mi percepción personal que sí afectó esta ignorancia de este pueblo más humilde, de que no supiera las intenciones con las que estaba haciendo estas políticas ineficientes para ganárselos, obviamente, porque si el pueblo venezolano hubiera reaccionado a tiempo, hubiera hecho una gran revolución, hubieran salido antes de que concentraran todos los poderes, esto no hubiera pasado. Ojo, hasta militares o hasta enchufados se han rebelado contra este gobierno, pero obviamente ya su poder es muy grande, que lo único que ha generado es que estén presos o sencillamente hayan perdido la vida. Por otro lado, a esta pregunta, Perplexity Intelligence, Artificial Intelligence me mencionó que no, evidentemente esto vendría, lo que menciona la IA es que esto estaría dentro de la hipótesis de la ignorancia y que el libro dice que realmente no va por la respuesta, que más que todo es porque tiene instituciones del tipo extractiva. Yo aquí discrepo bastante, y bueno, aquí podemos ver de que una IA, si bien es cierto, se rige en base a lo que uno le pasa en el libro, pero obviamente no va a haber un contexto, no va a haber lo que sucedió internamente o hecho tras hecho, o sea, para que veamos que si en caso queremos utilizar la IA, necesitamos también corroborar mucho a través de otras fuentes y ponernos más al contexto, algo que la IA no va a hacer del todo bien, ¿no? Finalmente, la última premisa que le pasé es, mira, mencióname cuáles son las principales instituciones extractivas que tiene Venezuela que no le dejan salir de la pobreza y compararla con Estados Unidos y sus instituciones inclusivas. Todo esto según la información proporcionada por el libro. Aquí, para no hacerla larga, es que menciona que en Estados Unidos hay un libre comercio, o sea, todas las instituciones privadas tienen, cada banco grande, cada institución del gobierno tiene su grado de autonomía. Por ende, es muy complicado ya que el presidente pueda, por ejemplo, hago lo del presidente o hablo de un gobierno en general, pueda concentrarlas todas, porque ya cada una tiene una visión, o sea, no es que pueda hacer lo que hizo en Venezuela. Aparte, este tipo de gobiernos tratan de impulsar hasta que los propios estadounidenses agarren un préstamo, traten de invertir. O sea, aquí en esa economía, obviamente no es perfecta, pero se trata de premiar la creatividad de salir adelante. Se respeta mucho la propiedad privada, algo que no pasa en Venezuela. Este, y bueno, como mencioné anteriormente, en Venezuela es casi todo lo contrario. Es tan opresivo este gobierno que ha llegado hasta cerrar canales de comunicación nacional solo porque hablan en contra. Ha llegado hasta comprar oposición. La oposición que defendía la libertad en Venezuela ha llegado o hasta matarla o encerrarla o comprarla. Entonces, ya sabemos que es totalmente distinta. Algo también interesante para hacer una similitud con repensar la pobreza es que aquí mencionan cómo en Estados Unidos, como ya mencioné, tratan de, oye, mira,
a un estadounidense, mira, te damos un préstamo, cómprate un carro y lo vas pagando, mientras que en Venezuela no es así. En Venezuela es, vamos a prestarle, obviamente, a estas grandes empresas de Venezuela que son manejadas por este mismo grupo reducido y a unas tasas bien bajas. Y si tú como venezolano quieres pedir un préstamo o una persona humilde, te ponen muchas trabas, te ponen tasas altísimas, lo cual es algo que menciona en el propio libro Repensar la Pobreza, diciendo de que muchas veces estas instituciones son muy feroces con estas tasas o realmente no apoyan a que las personas puedan salir adelante, tal vez con un préstamo o tratar de invertir en algo, no. O sea, los pobres en Venezuela ya tienen que buscar la manera de solventar sus gastos, sus emergencias, porque estas instituciones no son para ellos, ¿no? Es así finalmente que, como ya mencioné, Venezuela se puede considerar un país pobre porque realmente debido a este gobierno dictatorial, todas las instituciones dentro del país lamentablemente son del tipo extractiva y hasta el sol de hoy no sabemos cuándo va a terminar, porque lo único que hacen es empobrecer el país, extraer todo el petróleo que nos podría haber traído tanta abundancia, todo porque no supimos prever lo que querían hacer, ¿no? Que al final lograron hacer. Muchas gracias a todos y hasta aquí sería el video o la presentación.